Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Erin Corwin. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Ella era Erin Heavelin. Nació el 15 de julio de 1994 en Oak Ridge, Tennessee, en Estados Unidos. Ella era una amante de los animales, pero tenía un amor especial por los caballos. Y al parecer también tenía una facilidad para domesticarlos, especialmente aquellos que no se podían domar usualmente. Ella los podía tranquilizar. Mientras estudiaba en quinto año conoció a su futuro esposo, John Corwin. Cuando Erin cumplió 16, más precisamente en la fiesta de su cumpleaños, se pusieron de novios. John era un año mayor que ella. Así fue como con tan solo 17 años le tuvo que pedir la mano a los padres de Erin. Aquellas personas que los veían pensaban que era la pareja soñada. Se escribían poemas, se dedicaban música y soñaban con vivir juntos. Estaban verdaderamente enamorados. Luego de esto llegó el casamiento. En parte era por supuesto por el amor que se tenían, pero aparte por otro lado, porque John se unió a los marines. La joven pareja se casó en noviembre del 2012 y su futuro parecía prometedor. A partir de ese momento ella utilizó su apellido de casada. Pasó a ser Erin Corwin. Una vez ya casados, se mudaron juntos a la base marina en 29 Palms, en California. Y en septiembre del 2013 conocerían a una persona que sería por un tiempo un amigo, pero que pronto rompería el matrimonio y también la vida de Erin. De esta manera se sumaron más personas a la historia. El grupo de amigos estaba conformado por 3 familias. Por un lado, Connor y Aislinn Malaki. Ellos vivían en la planta baja con su hijo pequeño, Brian. Al lado vivían Chris y Nicole Lee, junto a su hija Liberty de 6 años. Y por otra parte estaban los Corwin. Los 3 hombres eran marines y la mayoría del tiempo prestaban servicio a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Cuando ellos se iban, Erin y las otras mujeres pasaban tiempo juntas en los departamentos. Cuando trabajaban se juntaban todas las familias a almorzar, hacían barbacoas, veían películas y demás cosas. Básicamente era un grupo grande de amigos, o por lo menos eso era lo que parecía en un primer momento. El que en cierta forma desentonaba del grupo era Chris Lee. Al principio mostró su mejor cara. Le gustaba estar en familia, era educado y parecía buen padre. Pero por otra parte, por decirlo de una manera, era un amante del uniforme. Le encantaban las armas, al punto en el que le llamaron la atención dentro de la Marina. Según declaraciones posteriores, al menos una vez, un oficial al mando lo reprendió por usar rifles y lanzacohetes como si fueran juguetes. Con el tiempo, Chris se ganó la reputación de ser imprudente. Los Corwin, al ser una pareja joven, no estaban preparados para los desafíos de estar recién casados. Además de esto, ambos estaban en situaciones completamente diferentes. Ella quería disfrutar de su juventud y él era bastante más serio. Además, por supuesto, y es algo que aparece en muchas peleas de pareja, había problemas con el dinero. Todo esto pasó a segundo plano una vez que Erin quedó embarazada. Ambos estaban increíblemente contentos y emocionados. Las familias y amigos estaban muy felices. Lamentablemente todo esto cambió cuando se produjo un aborto varias semanas después. El matrimonio de los Corwin parecía ir cada vez más en picada. Erin quiso mantenerse sola, volviéndose totalmente apática, sobre todo con su marido, quien no mostraba demasiados sentimientos, era en sí una persona bastante fría. Chris Lee, por su parte, además de ser un amante de las armas, se empezó a fijar en Erin. Comenzó a ver los problemas en el matrimonio y poco a poco se fue acercando a Erin. En febrero del 2014, un domingo donde los oficiales tenían el día libre, aprovecharon para juntarse la familia Lee y los Corwin. John y Nicole vieron un episodio de The Walking Dead que Erin prefirió evitar porque le molestaba la violencia. Chris, por otra parte, en vez de unirse a ver la serie, se puso a jugar videojuegos con Erin. La televisión con la consola se encontraba en el dormitorio del departamento de los Corwin. Mientras en el comedor veían The Walking Dead, Chris y Erin estaban besándose. Ahí ese fue el momento donde comenzaría un trío romántico. Con el tiempo fue formándose un romance cada vez más y más profundo. Aparte de que Erin estaba mucho más interesada cada día en separarse de su pareja. Entre los dos planeaban separarse para rehacer una nueva familia y así poder vivir felices juntos. Sin embargo, todo este plan
plan fue cambiando cuando Nicole, la esposa de Chris, comenzó a notar que su marido ya no le daba importancia. En repetidas ocasiones Nicole le pidió a Chris que viera a un psicólogo, pero él se negaba. Durante los meses siguientes ella siguió insistiendo, pensando que se debía a otro problema. Ante la negativa, él se volvió cada vez más solitario y distanciado. Nicole, enojada por la situación, decidió revisar el teléfono de su esposo y vio los mensajes de texto enviados a Erin. Entre diferentes mensajes encontró cosas como: eres tan maravillosa, creo que me estoy enamorando de ti. Nicole, evidentemente enojada, enfrentó a su esposo y después fue a hablar con Erin y le dijo textualmente: si alguna vez tienes algo más que ver con mi esposo, te mataré yo misma. Erin y Chris en ese momento decidieron pausar lo que estaban haciendo, decidieron no verse más a escondidas, para ver si así podían resolver los problemas de sus familias. Pero después de unas semanas de intentar esto, volvieron a escaparse juntos. Todo esto, sin embargo, tenía un límite, un momento en el cual debían tomar una decisión sí o sí, y ese día era el 4 de julio del 2014. Ese momento era en el cual Chris debía terminar de trabajar con los marines para regresar junto a su familia al estado de Alaska. Y otra fecha muy especial fue el 22 de junio, cuando Erin se enteró que estaba embarazada de nuevo. Esa vez ella no lo anunció por redes sociales como la anterior vez porque estaba muy emocionada. En ese momento no sabía qué hacer. El 28 de junio, Chris planeó un viaje al Parque Nacional Joshua Tree con Connor, el otro marido del grupo de amigos, para cazar coyotes. Dentro de su equipamiento llevaban un rifle Winchester calibre 22. Además llevaba consigo un tanque de gas propano que pensaba explotar en uno de los muchos pozos de las minas abandonadas del parque. Al parecer su amor por las armas se potenciaba con las explosiones. A último momento Connor le canceló, por lo que Chris fue solo. Las casualidades de la vida habrían unido a Chris con Erin cuando ella también se dirigía ese día hacia Joshua Tree. Teóricamente iba a explorar lugares para llevar a su madre durante una próxima visita. A las 7:30 de la mañana, Erin se despidió de John con un último beso. Esa vez le dijo que lo amaba por última vez y se marchó. John no tuvo más noticias de ella, no respondía a los mensajes ni a las llamadas. Esa noche no regresó y nunca más la volvió a ver con vida. Evidentemente, apenas John se dio cuenta de que Erin no regresaría, lo denunció ante la policía. La policía entonces comenzó a buscarla, pero aparte también debían investigar si alguien habría actuado en su contra. La repentina desaparición de Erin se había calificado como sospechosa desde el primer momento. Su auto, un Toyota Corolla, había sido encontrado cerca de la entrada del Joshua Tree. Erin parecía haberse fumado. En todo ese tiempo no hubo actividad telefónica, bancaria o en ninguna de las cuentas de sus redes sociales. Los detectives de homicidios asumieron el mando en el caso. Al no encontrarla, se barajó la posibilidad de un asesinato. Chris Lee y John Corwin fueron considerados sospechosos desde el primer momento, pero John fue descartado rápidamente. Chris, por otra parte, tenía todas las de perder. Él tenía los motivos, los medios y las pruebas en su contra se acumulaban cada vez más. En las declaraciones que tuvo que dar sobre el asunto a la policía, mintió repetidas veces. Además, encontraron elementos inusuales en su vehículo. Incluso, como si fuera poco creíble su inocencia, había realizado búsquedas en Google sobre cómo deshacerse de un cuerpo. Después de ser arrestado, Chris Lee consiguió un abogado, pagó la fianza, pero se le ordenó no abandonar el área. Estaba obligado a permanecer en la ciudad. La madre de Erin, quien pensaba encontrarla con vida, cambió de parecer cuando entendió que, con las temperaturas del desierto subiendo y sin señales de haberla encontrado, había perdido la esperanza de volver a verla sana. De esa manera también aceptó que había sido asesinada por Chris Lee. El problema mayor para las autoridades era encontrar el cuerpo de Erin. Según algunos oficiales, era como encontrar una aguja en un pajar. Erin Corwin podía estar en cualquier lugar de los 2.000 kilómetros cuadrados de áreas silvestres donde teóricamente había estado por última vez. 6 agencias policiales diferentes y cientos de voluntarios se agruparon para encontrarla. Las semanas pasaban y ella no aparecía. El 16 de agosto de 2014 las autoridades dieron por terminada la búsqueda. Sin embargo, siguieron hasta el final del día y esa misma tarde un explorador notó un fuerte olor a gasolina proveniente de una de las minas. Efectivamente, adentro de ese agujero en la tierra se encontraba el cuerpo en estado de descomposición de Erin Corwin. Según el primer análisis en el lugar, Erin había sido estrangulada hasta la muerte con un garrote idéntico al que habían encontrado en el vehículo de Chris. Luego fue lanzada por el agujero de una mina, cayendo unos 75 metros. Se encontró también un tanque de gas propano. Al parecer, la idea era incendiar el cuerpo con la explosión del tanque.
A massive search effort that once spread across 2,000 square miles of desert was now focused on a single 4-by-6-foot hole. So all they had was video from their camera. Yes. And the belief that there was a good chance that this was Aaron Corwin. Yes. Rocket cam used the day before picked up images of a gas can and propane tank which were venting fumes into the shaft. When I started descending down, about 100 to 140 feet, it was a lot deeper than I've ever been. And what are you seeing as you're on your way down? How tight is it? It was snakes. Rattlesnakes. Yeah. And also just the heat. It was about 110 degrees topside, and I believe it was about 90 degrees downside. Environment, you only have a limited amount of time effectiveness before you're quickly fatigued. A Sprite bottle, a rope, a paint tank, some plastic jugs, a lot of rock debris, some railroad ties. A human body. When I took my mask off, I was hit with the smell all of a sudden. What I smelled on the top side because it was all saturated in my clothes. I started dry heaving. I would be lying if I said I was excited about going down to that mine shaft. I never put a body in a bag. No idea how deep that shaft was. Suspended in mid-air, Stasia began placing the body in the bag without disturbing the false bottom on which it rested. It didn't look like it had been lit to me. It looked like it was brand new, like someone had just made it. Chris Lee inmediatamente fue arrestado por asesinato en primer grado. Todas las pruebas apuntaban a que él había estado en el lugar con Erin Corwin. En el fondo de la mina había una antorcha improvisada que era un palo con una camiseta de la infantería de marina envuelta alrededor. Ahí había ADN de Chris, al igual que en una botella de Sprite. Chris no tenía posibilidad de escapar de su condena. Su coartada era completamente incriminadora porque él estaba en Joshua Tree el día que ella desapareció. Chris luego declararía que le dijo a Erin que tenía una sorpresa especial para ella y ella pensó que podría proponerle matrimonio. Esto era nada más lejos de la realidad. Chris trabajó con premeditación en el asesinato. Él la atrajo al Parque Nacional Joshua Tree y la asesinó, estrangulándola hasta la muerte. El juicio comenzó en octubre del 2016. La fiscalía no tardó en señalar la afinidad del acusado con las armas de fuego, la violencia y las actitudes de desobediencia dentro de la Marina. Entre todas las declaraciones hubo una muy importante, la de la amiga de Erin, Jessica Trentham. Los mensajes de texto de la víctima se leyeron en voz alta durante el testimonio de Jessica, una amiga muy cercana a ella que habló antes de su desaparición. Cuando Erin le contó sobre el viaje al desierto, Jessica le preguntó si esperaba que Lee le diera un anillo de compromiso, a lo que ella respondió que lo suponía. Evidentemente ella no sabía lo que le esperaba. Los mensajes de Erin Corwin contenían algo que era premonitorio. Según el testimonio de la amiga, Lee quería aprovechar la salida al desierto para hacer algo de casa. Fue por eso que le avisó que llevaría un arma y que quizá tendría que sacarla durante unos minutos. Con esa declaración sumada a la de las personas que incriminaban al sospechoso en varios aspectos, la defensa presentó solo un testigo. Chris Lee subió al estrado en su propia defensa y entregó una historia desesperada y bastante dudosa. Luego, al ver que nadie le creía, Chris confesó haber matado a Erin Corwin, confirmando todas las pruebas en su contra, siendo ese el único medio para que le dieran una condena mínima. Durante su sorprendente confesión reveló una acusación que hasta ese momento era desconocida. Esta acusación era que él estaba motivado por una sospecha de que Erin Corwin había abusado sexualmente de su hija. Ella ya le había dicho que tenía como esperanza de ser la madrastra de Liberty. Él anunció: "Ya no tengo miedo de decir la verdad. La gente tiene que saber lo que hice". Teóricamente, mientras hablaba con Erin en el desierto sobre su deseo de ser la madrastra de Liberty, recordó algo, y Chris habló con estas palabras en la corte: que una noche, después de que su esposa le diera un baño a Liberty, Nicole encontró que la entrepierna de su hija estaba roja e irritada. Nicole acusó a Erin, quien la cuidaba de vez en cuando, de causar de alguna manera el sarpullido sospechoso. Chris pensó que el apego de Erin con su hija era demasiado. Teóricamente, eso fue lo que lo llevó a matar a Erin. Su declaración en la corte siguió con un: "Eso hizo girar un engranaje en mi cabeza". Él le preguntó: "¿Tocaste a Liberty? ¿Has abusado de mi hija?". Y ella le contestó: "Sí, pero..." Y ahí fue cuando él actuó. Chris y Nicole nunca habían llamado a la policía sobre el presunto abuso y nunca habían llevado a Liberty a un médico para denunciarlo. Entonces, la realidad es que no se sabe si esto fue verdad o mentira. Solamente fue la declaración de Chris en contra de Erin y a favor de él. La historia podría haber sido considerada por el cargo de homicidio involuntario. Eso habría descontado considerablemente la condena. De igual manera, los miembros del jurado no le creyeron. Lo encontraron culpable de asesinato en primer grado con circunstancia especial. Les tomó solo 15 minutos llegar a ese veredicto. Además, tengamos en cuenta que, como se puede ver en los mensajes, había cierta
planeación en todo esto. Se encontró en la escena este garrote casero envuelto todavía alrededor del cuello de Erin Corwin. Cuando sacaron su cuerpo del fondo del pozo, había pasado ya 1 mes y medio de su desaparición. En la autopsia se establece que se encontró una fractura en el lado izquierdo del cráneo de Corwin, encima de la oreja, causada por un traumatismo contundente en el momento de su muerte. Otras fracturas en la cabeza y el cuerpo ocurrieron después de que la mataran. Y también se dijo que debido a la descomposición había algunas lesiones que no se veían, especialmente moretones. Debido a lo extenso de la descomposición en ese momento, no se pudo determinar si Corwin estaba embarazada, pero el doctor no vio signos de embarazo en el momento de la autopsia. Explicó además que el útero estaba muy descompuesto como para hacerlo. Por más que su plan inicial era explotar este pozo, finalmente no lo hizo, y el cuerpo quedó ese mes y medio ahí hasta que lo descubrieron. Si los funcionarios hubieran podido confirmar su embarazo, Lee se habría enfrentado a un segundo cargo de asesinato. Chris Lee fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y actualmente se encuentra en el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego. Años más tarde, él intentó apelar su condena por asesinato en primer grado. Su argumento fue que el crimen se había cometido en un momento de pasión. Su pedido no prosperó y la moción finalmente fue denegada durante el transcurso del 2018. Por otra parte, Jonathan Corwin sigue siendo parte de la Marina de los Estados Unidos. Según su última entrevista en los medios, decidió seguir adelante con su vida. Según sus palabras, está tratando de perdonar al hombre que alguna vez fue su amigo. Además, aseguró que si se dejaba llevar por los pensamientos, se envenenaría la mente con odio y no podría vivir. Lo único que le da algo de tranquilidad es que Chris Lee sigue cumpliendo su condena. Si les interesa saber más sobre la historia, hace poco se estrenó la película Secrets of a Marine's Wife, basado en el libro homónimo de la autora Shanna Hogan. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. También quiero saber si ya conocían esta historia de alguna parte, si ya la habían visto. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.